Bienvenidos al curso de Álgebra Superior. Mi nombre es Donatio Valdés. Este es el segundo video sobre lógica matemática, en el cual revisaremos a las proposiciones vistas como funciones, al cuantificador universal y al cuantificador existencial. Se tiene un primer video que trata del cálculo proposicional. La liga está en la descripción si desean consultarlo. Recordemos que una proposición es un enunciado no ambiguo que puede tomar dos valores, falso o verdadero. Anotamos con 0 cuando la proposición es falsa y con un 1 cuando la proposición es verdadera. Proposiciones que son funciones. Consideremos la siguiente lista de números: d igual a 1, 2, 3, 4, 5. Un ejemplo de una función proposicional p de x con dominio en el conjunto D es x es mayor que 1. Cuando sustituimos x por el número 2 en la proposición p de x, obtenemos 2 es mayor que 1, que hace que la proposición sea verdadera. Si ahora sustituimos x por el número 1, tenemos 1 es mayor que 1, que hace que la proposición sea falsa. Entonces, observemos que el valor de p de x depende de qué número pongamos en x. Puede hacer que la proposición sea falsa o verdadera. Por eso pensamos como una función. Bien, revisemos un poco de notación. Recordemos que las proposiciones atómicas se denotan con letras mayúsculas del alfabeto romano: P, Q, R. Las variables se nombran con letras minúsculas del alfabeto romano: A, B, C, X, Y, Z, A1, A2. Una función proposicional p de x de una sola variable se conoce como propiedad, o se le da el nombre de propiedad. Una función proposicional p de xy de dos variables se conoce como relación binaria. Veamos los cuantificadores. Además de los conectivos lógicos, que son estos que están aquí, las funciones proposicionales poseen dos evaluadores de la cantidad de elementos en su dominio. Entonces tenemos el cuantificador universal, cuyo símbolo es esta A rotada, se lee para todo. Tenemos el cuantificador existencial, cuyo símbolo es una E reflejada, que leemos como para alguno o existe. La negación de un para todo x con p de x es existe. La negación de un para todo es un existe x, no p de x. La negación de un existe va a ser un para todo. Veamos un ejemplo. Consideremos la propiedad p de x, x es mayor que 1, con dominio en el conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5. Construimos la proposición para toda x en D, p de x. Si es claro cuál es el dominio de la proposición p de x, solo se escribe para toda x p de x. Nos preguntamos, ¿1 es mayor que 1? No. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Como es un para todo, con que un elemento del dominio haga que la proposición sea falsa, toda la proposición para toda x en D, p de x, hace que sea falsa. Como la proposición para toda x en D, p de x es falsa, su negación debe ser verdadera. Entonces, la negación del para todo es existe x en D tal que no p de x. Nos preguntamos, ¿existe una x en D en el dominio tal que no es cierto que x es mayor que 1? Sí, x igual a 1. X igual a 1 está en D, no es cierto que 1 es mayor que 1. Veamos un segundo ejemplo. Consideremos la relación binaria p de xy, x es mayor que y, con dominio en el conjunto D igual a 1, 2, 3, 4, 5. Construimos la proposición. Para toda x en D, existe y en D tal que p de xy.
La negación de esta proposición es la siguiente. Entonces, la negación del para todo x en d es existe x en d. La negación de existe y en d es para toda y en d. La negación de p de xy es no p de xy. Veamos, existe x en d tal que para toda y en d no es cierto que x es mayor que y. Vamos a ver que esta proposición es verdadera. Entonces, necesitamos encontrar una x en d, en este conjunto, en el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, que cumpla que para todos los valores de y no sea cierto que x sea mayor que y. ¿Quién es esa x? X igual a 1. X igual a 1 es la que aparece en esta parte. Vamos a verificar que para cada uno de los valores de d se tiene que no es cierto que x es mayor que y. Para y igual a 1. ¿1 es mayor que 1? No. Entonces, como tenemos la negación, la proposición es verdadera. Para y igual a 2. ¿1 es mayor que 2? No. Como tenemos la negación, la proposición es verdadera. Para y igual a 3. ¿1 es mayor que 3? No. Como tenemos la negación, la proposición es verdadera. Podemos verificar para y igual a 4, para y igual a 5, se cumple lo mismo. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Se cumple que existe una x, que es x igual a 1, que para cada elemento de d, 1, 2, 3, 4, 5, no es cierto que la y es menor que 1. Bueno, revisemos un tercer ejemplo. Este es un ejemplo más elaborado y por lo tanto más interesante. Tenemos la definición de que una sucesión converge a un punto. Dice, una sucesión AN de puntos en los números racionales, que denotamos como esta Q, converge al punto P en los racionales cuando, para toda epsilon positiva, existe una n en los naturales, una n mayúscula en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que esta n mayúscula, entonces la distancia de AN al punto P es menor que epsilon. Veamos un ejemplo concreto de esta definición. Consideremos la sucesión AN igual a 1 entre n. Entonces tenemos 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y así. La sucesión intuimos que converge a 0. La sucesión no puede valer 0, pero se acerca a 0 tanto como uno quiere. Y eso es lo que vamos a demostrar con la definición de convergencia. Entonces queremos ver que para cualquier epsilon positiva existe una n mayúscula en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n, eso implica que 1 entre n es menor que epsilon. O sea, la distancia de 1 entre n a 0 es menor que epsilon. 1 entre n está tan cerca de 0 como se quiera. Observemos que n es positivo, por lo tanto 1 entre n es mayor que 0, es positivo. Entonces, revisemos la demostración. Dada cualquier epsilon mayor que 0, se elige una n en los naturales tal que n sea mayor que 1 entre epsilon. Es decir, esta n mayúscula, que es la cual queremos ver su existencia, depende de epsilon, es una función de epsilon. Entonces, si nosotros cambiamos el valor de epsilon, cambiará la n. Eso quiere decir que si yo quiero estar más cerca del 0, es mi epsilon me dice qué tan cerca estoy del 0, pues tiene que cambiar la n mayúscula. Eso quiere decir
qué tanto tengo que crecer en la sucesión para estar tan cerca como epsilon. ¿Qué tanto? Pues con esta relación. Tengo que tomar una n mayor que 1 entre epsilon. Si yo quiero estar cercano a 0 de 10 a la menos 6, entonces la n la tengo que tomar mayor que 10 a la 6. Entonces, si n es mayor, si la n minúscula es mayor o igual que la n mayúscula, como tenemos que n mayúscula es mayor que 1 entre epsilon, por álgebra, sabemos que n minúscula es mayor que 1 entre epsilon. Y de nuevo, solo por álgebra, tenemos que 1 entre n es menor que epsilon. Y esto es a lo que queríamos llegar. Esto es esto que está aquí. 1 entre n es menor que epsilon. Eso quiere decir que si yo quiero estar cercano en mi sucesión, tan cercano al 0 como epsilon, o una distancia menor que epsilon más bien, pues tengo que tomar una n, tengo que tomar en la sucesión del punto que sea mayor que 1 entre epsilon, que es lo que se quería demostrar. Veamos la negación de la definición de la convergencia de una sucesión a un punto P. La definición de que la sucesión AN converge al punto P es lo que está en azul, en el primer renglón. Entonces vamos a negarlo. La negación de un para todo es existe epsilon mayor que 0, tal que no esta parte. Pero esto es una implicación, es P implica Q. Y la negación de P implica Q es que ocurra P, y P es esto, que queda igual, si lo ven, y que no ocurra Q. La Q es esta. Entonces tenemos no. Entonces, veamos que la asociación 1 entre n no converge un medio. Entonces, ¿cómo? Con la negación de la convergencia a un punto. Entonces, tenemos n mayor o igual que 3, 3 es mayor que 2. Por álgebra podemos ver que n es mayor que 2. Y haciendo, bueno, álgebra, podemos ver que un medio menos 1 entre n es positivo, es mayor que 0. Si un medio menos 1 entre n es positivo, podemos elegir una epsilon entre 0 y ese número positivo. Tal que ¿qué? Entonces, hemos encontrado una epsilon positiva, que es la que está en este rango, tal que se cumplen estas dos condiciones. Que existe una n mayúscula en los naturales. ¿Cuál es esa n mayúscula? Pues es este 3. Tal que si n minúscula es mayor que el 3, se tiene que no es cierta que la distancia de 1 entre n a un medio sea menor que epsilon. Y es lo que tenemos aquí. Un medio menos 1 entre n es mayor que epsilon. Por lo tanto, estamos demostrando que la asociación 1 entre n no converge a un medio. Observemos algo. Esta negación lo que me dice es que la sucesión no converge al punto P, pero podría converger a otro. Para ver la divergencia, eso quiere decir que no converge a ningún punto, tendríamos que escribir aquí. Vamos a cambiar aquí. Vamos a escribir que para cualquier punto P no se tiene la convergencia. Entonces, si se puede demostrar esto,
podremos demostrar que la asociación no converge. En nuestro ejemplo, bueno, la asociación 1 entre n sabemos que converge a 0. Entonces no podríamos demostrar que diverge. Tenemos que escoger otra asociación. Bueno, esto de las asociaciones es un poco complicado. Entonces, si queda un poco confuso, no es tan grave. Para saber más, les recomiendo, como siempre, el libro de Enderton, Una introducción matemática a la lógica, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y aquí, como podrán observar, ya estamos tratando con conjuntos. Un excelente libro sobre teoría de conjuntos es el de Hernández, Teoría de Conjuntos, una introducción, editado también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también les recomiendo el libro de lógica matemática del doctor Stephen King. Muchas gracias por su atención. Deseo que este video les sirva de apoyo a sus clases. Buenas noches.